Mucho antes de la llegada del hombre europeo al continente americano, este ya albergaba una gran población nativa y el norte del territorio era el hogar de una diversidad de tribus que se extendieron a través de sus campos y montañas. Proyecto Panaca presenta Los Apache, los tigres de las llanuras. Llamados así debido a la palabra Zuni Apachu, que significa enemigo, fueron nombrados por primera vez en las crónicas de Juan de Oñate, colonizador de Nuevo México, en 1598. Sin embargo, los apaches se llamaban a sí mismos Tignea, que significa la gente. Ubicados geográficamente en el territorio que hoy abarca los estados de Arizona, Nuevo México, Texas y el norte de México, se le considera un pueblo errante, habiendo llegado a dichos territorios luego de una migración de 500 años desde Canadá. Los apache vivían organizados en familias de carácter matriarcal, acogiendo como parte del núcleo familiar a la pareja de la mujer. Sus hábitos alimenticios se basaron en la recolección y caza de animales, siendo grandes exploradores con un perfecto conocimiento de su territorio. Vivían al aire libre, durmiendo a campo raso o guareciéndose en algún cañón. Cuando acampaban, las mujeres construían unas tiendas a las que llamaban wiccup, pequeñas chozas tradicionales hechas de roble o sauce en forma de domo que podían levantarse y deshacerse rápidamente y a las que en invierno dejaban una abertura en la parte superior para dejar salir el humo generado por las fogatas. La caza era una actividad importante de los varones apache, quienes conseguían por este medio la carne de ciervos, antílopes y alces, a los que cazaban a pie usando máscaras hechas de pieles de animales. Las mujeres, por otro lado, se dedicaron a la recolección de frutas como el sumaque, fresas, frambuesas, nueces y piñones, y plantas comestibles como la yuca, a la que llamaban la vela del desierto, por el penacho de flores blancas que se dejaba ver al final de su tallo, las mismas que cocían al vapor colocando los alimentos sobre piedras calientes, cubriéndolas con pasto mojado durante todo el día. También practicaron técnicas de preservación de alimentos para la época de invierno, almacenándolos en grandes pozos que recubrían con piedras y barro. Por otro lado, al encontrarse en continuo movimiento, los apache usaron para transportar sus pertenencias cestos o canastas hechas de plantas, juncos y hierbas, a las que dieron color con diversas flores nativas. Asimismo, las madres transportaban a sus bebés en la espalda en una especie de cuna portátil, lo que les permitía viajar abrigados y protegidos. Respecto a su vestimenta, las mujeres curtían las pieles de ciervo remojándolas en agua para realizar trajes sencillos. En invierno, los varones usaban camisas largas y mocasines altos, lo que los protegía no solo del intenso frío, sino también de las espinas, rocas puntiagudas y serpientes. Las mujeres, por su parte, solían llevar faldas en verano y vestidos largos en invierno. A diferencia de otras tribus norteamericanas, los apache no llevaban grandes tocados, sino solo una banda de piel de ciervo atada en la frente. Posteriormente, los indígenas adoptarían el modo de vestir de los colonos europeos, usando trajes de algodón, cinturones para el uso de revólveres y chaquetas. Sin embargo, no abandonarían el uso de su calzado tradicional de piel de ciervo. En el ámbito religioso, los apache creían en la existencia de espíritus malignos, los mismos que habitarían en algunos animales como el oso, el búho y el coyote. Por el contrario, el cuervo era poseído por un espíritu benigno, lo que lo hacía portador de buena suerte. Si los guerreros avistaban un cuervo antes de una incursión, era seguro un regreso victorioso. Asimismo, creían en el Gran Espíritu, el que según la leyenda envió a los espíritus de las montañas, o Gans, a que les enseñaran la forma correcta de vivir, siendo considerados solidarios y justos. Además, los adiestraron sobre cánticos y ceremonias específicas para controlar las enfermedades, pero al ser olvidados por el pueblo, se retiraron disgustados hacia las montañas para no regresar jamás. La danza de los Gans
Era representada cada año durante la ceremonia de pubertad de las niñas apache, siendo los espíritus personificados con altos tocados y plumas de águilas atadas a gallardetes que llevan en sus brazos. Asimismo, participaban de la carrera ceremonial de los jóvenes, quienes realizaban dicha actividad para entregar su energía al sol, a quien consideraban el dador de vida. Esta danza tradicional se ha mantenido en el tiempo, ejecutándose aún hoy durante ceremonias especiales o en representaciones turísticas. Los apache eran considerados dentro de la población indígena los más feroces y temidos del suroeste, siendo llamados por el general George Crook, quien batalló con ellos, los tigres de la especie humana. Un joven apache recibía un largo entrenamiento antes de convertirse en guerrero, debiendo desarrollar métodos de supervivencia en solitario, adentrándose en las montañas, comiendo solo lo que podía cazar y caminando millas diarias a pie con muy poca agua. Solo después de mostrar que tenía las cualidades necesarias, estaba apto para convertirse en guerrero a los 17 años y ser parte de las incursiones, las mismas que se llevaban a cabo luego de una ceremonia presidida por el chamán o curandero de la tribu, que reunía a los guerreros alrededor de una fogata para convocar a los espíritus protectores. Las armas usadas por los guerreros apache fueron el arco y la flecha y lanzas y garrotes hechos con huesos de animales. Sin embargo, al entrar en contacto con los españoles, adoptaron también el uso de las armas de fuego y la cabalgata a caballo, convirtiéndose en excelentes jinetes. A inicios del siglo XVIII, los apache comenzaron a ser desplazados por los comanches provenientes del norte, viéndose obligados a avanzar hacia el sur, lo que generó reiterados conflictos, primero con los españoles del Virreinato de Nueva España y después con los ciudadanos mexicanos, siendo los apache Mimbreno y Chiricahua quienes lucharon ferozmente en defensa de su tierra de la mano de sus líderes, Mangas Coloradas, Cochise y Jerónimo. Con la llegada de los colonos ingleses, la situación apache no mejoró, puesto que constituían un gran obstáculo para el intento de los primeros de llegar hasta las costas del Pacífico. Hacia 1848, Estados Unidos, que aún no había conseguido controlar el suroeste, firmó con México el Tratado Guadalupe Hidalgo, dividiendo el territorio apache entre ambos estados, ocasionando que los enfrentamientos se agraven, extendiéndose más al sur, por lo que ambos países enviaron a sus ejércitos a reprimir a los nativos, sumándose a estas acciones los gobiernos locales, como fue el caso del gobernador de Chihuahua, Ángel Trías, quien organizó una cacería de apaches, pagando recompensas por cada cuero cabelludo de hombre, mujer y niño indígena. Esta práctica, que fue usada también por Estados Unidos, desencadenó una serie de masacres contra el pueblo apache. Como respuesta surgió la figura del cacique de la facción apache Mimbreno, Mangas Coloradas, quien logró organizar y unir a las diversas bandas apache. Mangas Coloradas, que contaba con el apoyo de los Chiricahua, puesto que su líder Cochise se había casado con una de sus hijas, había negociado durante el virreinato con las autoridades para detener sus ataques a cambio de ser aprovisionados de alimentos. Sin embargo, con la independencia mexicana, este sistema colapsó, intensificándose además la persecución de la que eran víctimas por los cazadores de recompensas, lo que ocasionó la reanudación de los asaltos y robos en las haciendas mexicanas y en las bandas de tramperos estadounidenses. En 1851, Mangas Coloradas sería capturado por un grupo de mineros en Pinos Altos, Nuevo México, siendo atado a un árbol y azotado hasta la agonía, logrando sobrevivir por poco. Este hecho determinó que durante los 10 años siguientes, Mangas Coloradas comande a las bandas apache Mimbreno, Chiricahua y Mezcalero en los ataques contra sus enemigos, ordenando disparar a todo aquel que lleve sombrero, pues estos eran usados solo por los hombres blancos. El 14 de julio de 1862 se llevó a cabo la batalla de Apache Pass, donde se enfrentaron las huestes de Mangas Coloradas contra militares norteamericanos, quienes al repeler el ataque de los nativos hirieron gravemente al líder apache, quien pese a ello logró sobrevivir. Al año siguiente, sin embargo, Mangas Coloradas sería capturado por el capitán Edmond Shirland en una emboscada,
muriendo prisionero en un campamento del ejército estadounidense. Tras la muerte de Mangas Coloradas, surgiría la imagen del guerrero Jerónimo, quien continuó la lucha por 20 años más y junto a Cochise, líder de los Chiricahua, guiaría a los Apache en los terribles enfrentamientos librados. Alrededor de 1874, los nativos americanos fueron obligados a vivir en reservas, lugares que no eran del agrado de los indígenas, puesto que se encontraban ubicadas en terrenos secos y llanos, por lo que Jerónimo y algunos seguidores escaparon, realizando incursiones en asentamientos mexicanos y estadounidenses, cobrando la vida de muchos de estos ciudadanos, por lo que fueron perseguidos y llamados renegados. Finalmente, el 4 de septiembre de 1886, Jerónimo se entregó al ejército de Estados Unidos en Skeleton Canyon, Arizona, siendo llevado primero a prisión y luego a una reserva, pasando el resto de su vida en Fort Sill, Oklahoma, siendo exhibido en ocasiones especiales por todo el país, haciéndolo incluso cabalgar en el desfile inaugural del presidente Theodore Roosevelt en 1905. Jerónimo moriría en 1909 y con él la última fuerza combatiente nativa norteamericana. En 1889, los apaches recluidos en reservas ascendían a 5.000 individuos, llegando a más de 25.000 en 1989. Las 6 facciones o bandas existentes en el siglo XIX se reorganizaron quedando solo 3. Los Chiricahua en Oklahoma, los Apache del Este, descendientes de los Mescalero y los Jicarilla, asentados en Nuevo México, y los Apaches del Oeste, repartidos en 3 reservas de Arizona. Actualmente, los Apache y otros pueblos oriundos han superado la cruenta etapa de guerras y luchas que marcaron la historia de sus antepasados, logrando consolidar su identidad nativa americana con la ciudadanía estadounidense. Somos Proyecto Panaca. Suscríbete, visita nuestra página web, síguenos en nuestras redes sociales y comparte nuestra historia.